Bienvenidos al podcast Nuestro Legado, una breve historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Capítulo 2. Se establecen los cimientos de la Iglesia. La salida a luz del Libro de Mormón. La visita del ángel Moroni. La noche del 21 de septiembre de 1823, 3 años después de que recibió la primera visión, José Smith oró al Señor pidiéndole perdón por las imprudencias de su juventud y pidiéndole también guía adicional. Como respuesta, el Señor le envió un mensajero celestial para darle instrucciones. José escribió: Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea, que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo pueblo. Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Moroni había sido el último profeta que escribió en este antiguo registro, y bajo la dirección del Señor lo había sepultado en el cerro de Cumorah, junto con el Urim y Tumim, que habían usado los profetas en la antigüedad y que José Smith habría de usar para traducir el registro. El ángel le indicó a José que fuera al cerro, que se encontraba cerca de allí, y le dijo muchas cosas importantes acerca de la obra del Señor en los últimos días. Le dijo que cuando obtuviera las planchas no debería mostrarlas a nadie, a menos que el Señor se lo mandara. Moroni regresó a visitar a José 2 ocasiones más en esa noche y de nuevo al día siguiente. En cada visita le repetía el mismo mensaje importante y le daba información adicional. Al día siguiente, conforme las instrucciones del ángel, José fue al cerro de Cumorah y después relató lo ocurrido. Por el costado occidental del cerro, no lejos de la cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas depositadas en una caja de piedra. En el centro y por la parte superior esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada hacia los extremos, de manera que se podía ver la parte céntrica sobre la superficie del suelo, mientras que alrededor de la orilla estaba cubierta de tierra. Habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra, y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el Urim y Tumim y el pectoral como lo había dicho el mensajero. El ángel Moroni apareció y le dijo a José que regresara en un año, a la misma hora, y que continuarían sus reuniones anuales hasta llegar el momento de entregarle las planchas. En cada visita, Moroni le daba instrucciones acerca de lo que el Señor iba a hacer y cómo se debía dirigir su reino. La obra de la traducción. El 22 de septiembre de 1827, después de 4 años de preparación, Moroni le entregó las planchas de oro al profeta José y le dijo que comenzara la obra de la traducción. Emma Hale, con quien José se había casado a principios de ese mismo año, lo acompañó en esa ocasión y esperaba al pie del cerro de Cumorah, cuando su esposo regresó con las planchas. Ella llegó a ser una ayuda importante para el profeta y durante un breve periodo participó como uno de los escribientes del Libro de Mormón. Debido a los esfuerzos enconados y constantes de una chusma local por robar las planchas de oro, José y Emma se vieron obligados a dejar su hogar en Manchester, Nueva York, y refugiarse en la casa de Isaac Hale, el padre de Emma, en Harmony, Pensilvania, a unos 190 kilómetros al sureste de Manchester. Allí fue donde José comenzó a traducir las planchas. Poco tiempo después llegó su amigo Martin Harris,
que era un próspero granjero, quien llegó a ser su escribiente. Martín le pidió permiso a José para llevar a su casa 116 páginas del material traducido para mostrárselas a miembros de su familia y comprobarles así la validez de la obra que estaban llevando a cabo. José le pidió permiso al Señor, pero la respuesta fue negativa. Martín le suplicó a José que preguntara de nuevo, y éste lo hizo con renuencia en 2 ocasiones más. Al fin recibió el permiso solicitado. Martín prometió mostrar el manuscrito solo a ciertas personas, pero no cumplió su promesa, y las páginas del manuscrito fueron robadas. La pérdida le ocasionó un dolor inconsolable a José, quien pensó que todos sus esfuerzos por servir al Señor habían sido en vano. Imploró: ¿qué haré? He pecado, fui yo quien tentó la ira de Dios. Debí haberme quedado satisfecho con la primera respuesta que recibí del Señor. José se arrepintió sinceramente y después de un breve periodo en que le fueron quitadas las planchas y el Urim y Tumim, el Señor lo perdonó y empezó a traducir otra vez. El Señor le indicó que no debía volver a traducir el material perdido, que contenía una historia secular, sino que debía traducir otras planchas preparadas por el profeta Nefi, que cubrían el mismo periodo, pero que contenían profecías más grandes de Cristo y otros escritos sagrados. El Señor había previsto la pérdida de las 116 páginas y había inspirado a Nefi a preparar esta segunda historia. Durante esta época, José recibió la bendición de contar con la ayuda de Oliver Cowdery, joven maestro de escuela que fue guiado por el Señor hasta el hogar del profeta. Oliver, que comenzó a escribir el 7 de abril de 1829, comentó lo siguiente acerca de esos días tan gloriosos. Estos fueron días inolvidables. Estar sentado oyendo el son de una voz dictada por la inspiración del cielo despertó la más profunda gratitud en este pecho. Oliver también dijo: este libro contiene la verdad, y lo escribí a medida que provenía de los labios del profeta. Contiene el Evangelio sempiterno y llega para cumplir las revelaciones de Juan, quien vio venir un ángel con el Evangelio sempiterno para predicarlo a toda nación, lengua y pueblo. Contiene principios de salvación, y si andamos por su luz y obedecemos sus preceptos, seremos salvos en el reino sempiterno de Dios. En el transcurso de la obra, José y Oliver se dieron cuenta de que, debido a su dedicación a la traducción del registro, se habían quedado sin comida ni dinero. Carecían incluso de los materiales necesarios para escribir. Al darse cuenta de la situación, decidido ayudarles un amigo del profeta, José Knight, padre, para quien anteriormente habían trabajado. Él describió la naturaleza de su ayuda tan oportuna. Compré un barril de pescado y algo de papel rayado para escribir. Compré 9 o 10 canastos de grano y 5 o 6 de patatas. Después fue a ver a los 2 hombres en Harmony y relató que José y Oliver habían partido en busca de un lugar donde pudieran trabajar a cambio de provisiones, pero no encontraron ninguno. Regresaron a casa y me encontraron a mí con provisiones. Se pusieron muy contentos porque ya no tenían. Entonces se pusieron a trabajar y tuvieron suficientes provisiones que les duraron hasta terminar la traducción. No es de sorprender que el profeta haya dicho de ese hombre tan recto: dirán de él los hijos de Sión, mientras quede alguno, que este hombre fue un varón fiel en Israel, por tanto su nombre nunca será olvidado. Debido a que la persecución iba en aumento, en el mes de junio de 1829, José y Oliver salieron de Harmony y terminaron la traducción en la granja de Peter Whitmer en Fayette, Nueva York. El que esta obra se haya terminado en medio de circunstancias tan difíciles es en realidad un milagro de nuestros tiempos. Con escasa educación formal,
José Smith dictó la traducción en poco más de 2 meses de trabajo e hizo muy pocas correcciones. Hoy en día el libro se publica esencialmente como él lo tradujo y ha sido la fuente del testimonio de millones de personas en todo el mundo. José Smith fue un poderoso instrumento en las manos del Señor para sacar a luz las palabras de los antiguos profetas y bendecir así a los santos en los últimos días.